Buenas tardes a todas las personas que nos han comenzado a seguir en esta transmisión. El Gobierno del Estado de Yucatán agradece su asistencia y participación en la primera semana de la salud mental. Esta es una estrategia impulsada por el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, institución de la cual yo soy directora, y que estamos elaborando en coordinación con la Secretaría de Salud y con la Universidad Autónoma de Yucatán. Como bien sabemos, el cuidado de nuestra salud mental es un elemento esencial de nuestro estado general de salud y de nuestro bienestar integral. Por eso, el Gobierno del Estado, de manera sensible y consciente a esta situación, se ha dedicado a promover información que nos ayude a mantener un estado emocional en equilibrio, sobre todo en medio de esta compleja situación de salud que nos encontramos atravesando. Por eso, estamos haciendo estrategias preventivas y de orientación que esperamos sean de mucha utilidad para todas las y los yucatecos. El día de hoy nos acompaña la maestra Indra Priscila de la Cruz, y ella nos va a brindar la charla denominada Factores psicológicos protectores contra la violencia. Me gustaría recordarles a todas las personas que nos empiezan a sintonizar que esta es una charla, una plática en donde buscamos darles información acerca de diferentes temáticas que son de alta relevancia para la salud mental y que al término de la misma ustedes pueden realizar preguntas, pueden interactuar con, en este caso, nuestra ponente para que les podamos resolver y orientar de manera más precisa y puntual cualquier duda que pudieran tener. Antes de dar inicio, quiero presentarles el extenso currículum de la maestra Indra, que está el día de hoy con nosotros y que es la responsable de esta charla. La maestra Indra es licenciada en psicología y maestra en psicología aplicada en el área de criminología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella también es perito registrado en la especialidad de criminología y psicología. Tiene un certificado en entrenamiento en autopsia psicológica. Cuenta con diversos diplomados y especializaciones, entre ellas las estrategias de intervención primaria y secundaria de la violencia, el modelo de gestión de proyectos sociales, desarrollos comunitarios, así como cursos especializados para la atención de niñas, niños y adolescentes. A su vez, tiene más de 10 años coordinando, diseñando e implementando programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, no solamente en Yucatán, sino también en los estados de Nayarit y Aguascalientes. Actualmente es docente a nivel licenciatura de áreas como psicología, criminología y derecho. También es fundadora de la Asociación Civil Centro de Criminología del Sureste, CRIMSUR. Y bueno, pues ella lleva mucho tiempo realizando acciones encaminadas a la prevención de la violencia, a la formación y capacitación de profesionistas afines a la psicología. Además, actualmente ella labora en el CEPREVEI como coordinadora de estrategias de prevención en nuestro centro. Estamos muy contentos y muy contentas de que ella se encuentre el día de hoy ya lista para dar inicio a su plática, en donde abordaremos cuáles son estos principales factores que nos pueden mantener a salvo de la violencia y que sobre todo van a ayudarnos a fortalecer nuestra salud mental. Maestra Indra, le cedemos los micrófonos. Muchísimas gracias y comenzamos con la charla. Muchísimas gracias a la directora por esta presentación y les agradezco también a todos y todas ustedes que están conectados en este momento el permitirme dar esta plática, estar en contacto a través de estos medios virtuales, digitales con ustedes en esta primera semana de la salud mental. Son temas muy importantes y el tema que vamos a tocar hoy es factores psicológicos protectores contra la violencia. Siguiente, por favor. Antes que nada, tenemos que identificar qué es la violencia, para después partir de cuáles son esos factores que nos van a ayudar a reducir esa probabilidad de ser generadores o ser receptores de violencia. Y muchas veces la violencia se confunde con la agresividad. Entonces, tenemos este primer cuestionamiento. ¿Violencia y agresividad son lo mismo? No son lo mismo. Siguiente. No es lo mismo. Existen ciertos aspectos, ciertas características, ciertos elementos que las hacen diferentes, ¿no? Y que muchas veces desconocemos y las usamos por igual.
Vamos a ver cuáles son estos elementos, estas características. Siguiente, por favor. La agresividad es una conducta de sobrevivencia de los seres humanos. Es un instinto con el cual todos nacemos, ¿no? Tanto seres humanos como animales. Nos sirve para estar alertas, para defendernos, para adaptarnos al contexto, al entorno en el cual nos encontremos. Cuando surge una situación que amenaza nuestra integridad, que amenaza nuestra vida, es cuando surge este instinto de agresividad para defendernos, para sobrevivir ante esa situación que está ocurriendo. Sin embargo, la violencia es un producto humano. Es decir, nosotros vamos creando, vamos generando, vamos adaptando estas conductas violentas. Y se da a través de la socialización y de nuestra cultura. Es una conducta que aprendemos, que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Contexto familiar, contexto educativo, contexto social, contexto cultural e incluso la época en la cual nos encontramos. Entonces, esta es una diferenciación muy importante que hay que realizar, que la agresividad es el instinto innato, ¿no? Todos lo tenemos y surge ante esa respuesta, ante ese estímulo que nos va a generar una amenaza. En cambio, la violencia es algo que nosotros vamos a llevar a cabo de manera intencionada, de manera premeditada, para generar una finalidad que muchas veces es el daño, una afectación, ya sea a nosotros mismos, a otra persona o a grupos de personas. Siguiente, por favor. Entonces, la conducta agresiva es una forma de responder a nuestro ambiente, a nuestro contexto, cuando existe una amenaza hacia nuestra vida. El problema que ocurre con esto es que muchas veces nosotros convertimos en amenazas cosas que no lo son. Siguiente, por favor. Por ejemplo, que la cena no esté caliente cuando llegamos a casa no amenaza nuestra vida. Y sin embargo, existen personas que reaccionan de manera violenta, ¿no?, cuando ocurre este tipo de situaciones. Que tu hijo no sepa las tablas de multiplicar no amenaza tu vida. Sin embargo, nos podemos encontrar contextos familiares en donde cuando se da esta situación, se reacciona gritando, golpeando, castigando a los niños y niñas. Que una persona conduzca lento cuando llevamos prisa no amenaza nuestra vida. Sin embargo, nos podemos topar con muchos incidentes violentos en este tipo de situaciones de tránsito, de tráfico. Entonces, es como nosotros le vamos dando esa interpretación a esos eventos que van ocurriendo en nuestra vida. Siguiente, por favor. Entonces, la violencia, de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, es ese uso deliberado. Nosotros tenemos esa intención y lo realizamos de manera consciente, ya sea de una fuerza física o de ejercer poder sobre una persona, sobre un grupo de personas, sobre nosotros mismos, en grado ya sea de amenaza o realizando tal cual acción. Y esto va a generar, va a causar o va a tener muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones en nosotros mismos, en otra persona o en un grupo o comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, hay que aclarar algo muy importante. La violencia no es natural, ¿ok? Ya hemos visto que surge a raíz de estas experiencias y aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. La aprendemos de estas prácticas cotidianas, de nuestro ambiente, de nuestros contextos, ya sea a través de la familia, escuela, amigos, incluso en los medios de comunicación. La violencia es intencional. Cada golpe, cada insulto, cada mirada o palabra tiene una intención y es la de dañar, la de lastimar a otra persona. Es dirigida. Esto es muy importante también. No se violenta a cualquier persona. Se elige a la persona que se considera más débil, más vulnerable. Por eso hablamos de que es intencional. Va en aumento.
Generalmente lo que ocurre en esta escalera de la violencia, si lo queremos ver de esa manera, es que va iniciando con conductas que podemos nosotros incluso normalizar, justificar, minimizar, que muchas veces tienen que ver con esa violencia psicológica, con esa violencia verbal, y van escalando hasta tipos de conductas ya mucho más graves, ¿no? Como la violencia física, que puede llegar a lesiones, incluso la muerte. Pero aquí hay algo que tenemos que considerar, que esto generalmente ocurre de esa manera, pero no se da de la misma forma en todos los casos. Es decir, en algunos casos en particular puede iniciar con violencia física. No tiene que haber ese previo de una violencia psicológica para llegar a las lesiones, ¿no? De manera primaria o incluso a la muerte. Y es un abuso de poder. Se da cuando una persona en una situación de superioridad pretende controlar, pretende humillar, dominar, manipular a otra persona. Siguiente, por favor. Y nos encontramos entonces con que existen distintos tipos de violencia y distintas modalidades de la violencia. Los tipos de violencia son los que generalmente nosotros escuchamos. Muy probablemente ustedes conozcan lo que nosotros entendemos por violencia física, como estos golpes, moretones, jalones, etc. Violencia psicológica, que tiene que ver con estas palabras que utilizamos, estas acciones para humillar, ¿no? Para dejar a la persona mucho más vulnerable ante ciertas circunstancias. La violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial. Y existen también modalidades. Hablamos de modalidades porque son estos ámbitos, estos contextos en los cuales vamos a encontrar una, dos, tres o todos los tipos de violencia, como son la violencia familiar. En la violencia familiar nos podemos encontrar con conductas de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica, patrimonial, sexual. Pueden estar todos los diferentes tipos. Igual que en la violencia laboral, violencia escolar, la violencia comunitaria, que es la que se da en estos contextos públicos, en las calles, en el transporte público, la violencia institucional, la violencia feminicida, y una que se agregó a finales del año pasado, que es la violencia digital, y que es, obviamente, fue un gran paso muy importante el que se adicione con una modalidad de violencia, porque es algo que actualmente, debido a estas tecnologías de la información y la comunicación, estamos viviendo. Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo este constructo, este antecedente de qué es la violencia, ahora sí podemos hablar cuáles son estos factores. Siguiente, por favor. Hablamos de factores de riesgo, siguiente, y de factores protectores. Los factores de riesgo son todas esas características, todos esos atributos o condiciones que nosotros tenemos, ya sea de manera individual, de manera personal, que están en nuestro contexto, en nuestro ambiente en el cual nos desenvolvemos, y estos factores van a incrementar la posibilidad de que seamos generadores de violencia o que seamos receptores de violencia. Por el contrario, los factores protectores son estas características, atributos, esos elementos que podemos tener nosotros o que están en nuestro ambiente, pero que nos van a ayudar a inhibir, a reducir o atenuar esa posibilidad de ser generadores de violencia o receptores de violencia. Esto es muy importante porque en una misma persona, en nosotros, en cada uno de ustedes, pueden haber de estos dos tipos, tanto factores de riesgo como factores protectores. Por ejemplo, hablando en una situación tal vez de violencia familiar, si en nuestro contexto familiar nosotros fuimos víctimas de este tipo de violencia, eso se considera como un factor de riesgo. Pero si en nuestro contexto de amistades, laborales, en la escuela, contamos con el apoyo social, contamos con el apoyo, la atención de otras personas que están a nuestro alrededor, ese es un factor protector.
Entonces, van interactuando entre sí. Lo importante, ¿no?, en este sentido es que existan o sean más importantes, elevados o intensos estos factores protectores en comparación a los factores de riesgo. Por eso es que se habla que amortiguan, que reducen, que inhiben esa probabilidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Aspectos importantes a considerar en relación a estos factores es que se dé un factor de riesgo no implica que se esté produciendo la violencia, ¿no? Puede estar relacionado con distintos elementos. Por eso es importante identificar, detectar de manera correcta. Sin embargo, esto, sí, mucho ojo, a mayor número de factores de riesgo, mayor probabilidad de que se den conductas violentas y a la par de otras conductas problemáticas. ¿Qué es esto? Si además, en este mismo ejemplo, ¿no?, si yo, además de haber vivido violencia en mi casa, en mi familia, tengo antecedentes tal vez de consumo de sustancias, tengo antecedentes de deserción escolar, ¿no?, entre otros factores que son considerados de riesgo, cuando se van acumulando, cuando vamos teniendo en nuestra vida muchos más de estos factores de riesgo a comparación de los factores protectores, es cuando la probabilidad va aumentando. Entonces, por eso, les decía, es muy importante identificarlos, ¿no?, saber cuáles son y cómo podemos contrastarlos. Los factores de protección, por norma general, van a interactuar entre sí y se van a ir complementando. Y estos, les repito, son esos amortiguadores, ¿no?, esos que van a ayudarnos a inhibir, a reducir esos factores de riesgo que pueden existir en nuestra vida. Siguiente, por favor. Y si bien es cierto que nuestro contexto social puede tener mucha influencia, ¿no?, la presión, la decisión final pasa por ser una toma de decisiones personal, es decir, está en nosotros. A pesar de tener estas condiciones adversas, estos factores de riesgo en nuestro contexto, existen elementos, características de nosotros como individuos, como personas, que nos pueden ayudar a contrarrestar esto. Es por esto por lo que las características individuales tienen un gran valor, tanto en esos detonadores o ese inicio de la violencia, como en que se mantenga esa violencia y que incluso pueda llegar a incrementar. Cada uno damos un significado y valor a esas influencias de nuestro ambiente, una interpretación a todos esos contextos, experiencias y relaciones que vamos teniendo en los distintos ambientes en los cuales nos desarrollamos. Y también interpretamos de manera distinta los efectos de la violencia. Siguiente, por favor. Para entender un poquito más esta relación entre la violencia, los factores de riesgo, los factores protectores, existe un modelo que se conoce como el modelo ecológico de la violencia. En este nos establece que nosotros como personas estamos dentro de un gran cúmulo de otras características, elementos. Es decir, nosotros como individuos pertenecemos a una familia, pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una sociedad. Y existen ciertas características en cada uno de estos contextos que nos van a detonar estos factores de riesgo o nos van a brindar estos factores protectores. Por ejemplo, de manera individual, algunos factores de riesgo que nosotros podemos delimitar, pueden existir muchísimos más, podemos tener las conductas de autodesvalorización, ¿no?, que nosotros no nos consideremos capaces, que no nos consideremos valiosos o valiosas en las actividades que realicemos. El consumo de sustancias, que podamos padecer algún trastorno mental, también se considera un factor de riesgo a nivel individual. Siguiente. A nivel familiar podemos encontrar el haber vivido, el haber sido receptores de violencia familiar en nuestra infancia,
el haber tenido padres ausentes, padres negligentes, ¿no? Que no tuvieron ese cuidado correcto para nosotros. Siguiente, por favor. En el contexto de nuestra comunidad, pueden tener estos factores de riesgo asociados a relacionarnos con amigos, compañeros que llevan a cabo conductas violentas, conductas delictivas, ¿no? Prácticas de violencia en las colonias. Sabemos que en algunas colonias, en particular, algunas zonas, existe mayores índices de conductas violentas, ¿no? De conductas delictivas. Entonces, esto también va generando como esos ambientes de riesgo para la persona que se encuentra en esa comunidad. La violencia escolar, la violencia laboral, ¿no? Porque forma parte de esos distintos contextos de nuestra comunidad en las cuales nosotros vamos interactuando. Siguiente. Y en el ámbito de nuestra sociedad, en este contexto mucho más general, mucho más amplio, podemos encontrarnos con este elemento que llega a ser muy determinante, que es la aceptación social de la violencia como forma de resolución de conflictos, ¿no? El que socialmente se valide, se acepte que esta es una forma correcta de solucionar esos problemas, esos conflictos que tenemos en nuestra vida. Y que también se valide el que no cumplamos con las normas. Y esto es importante, entender todo este contexto, todos estos ambientes en los cuales nos encontramos. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una persona que tal vez, ¿no? Tuve o tengo, ¿no? Algún trastorno mental, algún consumo de sustancia, viví este tipo de violencia, ¿no? En mi familia de pequeño, de pequeña, no tuve esa guía por parte de mis padres, ¿no? Y que además mis padres me violentaban porque lo veían esto como algo normal, algo aceptable, algo correcto. Y en mi colonia, en mi comunidad, existen este tipo de conductas que se aceptan, que se realizan, ¿no? Que incluso se pueden llegar a felicitar, ¿no? En algunos contextos que puede ocurrir de esta manera. Y si además en mi contexto social se valida este tipo de conductas, pues entonces yo como individuo considero que la correcta forma de estar realizando estas acciones es lo mejor, porque tengo esa validación en todos los contextos en los cuales me he desenvuelto. Porque a lo largo de mi vida, en los diferentes contextos, en los diferentes ambientes, se me ha enseñado, he aprendido que esa es la forma en la cual yo puedo comportarme. Siguiente, por favor. Entonces, este modelo nos ayuda a identificar las raíces de los fenómenos que nos impiden, retardan o llegan a favorecer ese clima de violencia en nuestros contextos. Pero también nos ayudan a identificar los factores que llegan a beneficiar el cambio, ¿no? El que se lleven a cabo o que surjan, se promuevan esos factores protectores. Y esto es lo que nos ayuda a generar líneas de acción que sean congruentes, que sean coherentes en ámbitos de política pública, en estos programas de prevención. Existe esta línea de la prevención que si bien se puede enfocar en reducir esos factores de riesgo que puede tener la población, pero también ese enfoque de la prevención en donde se va a promover el que se vayan generando esos factores protectores. Por eso es muy importante hablar, establecer y promover el que en nuestra sociedad se vayan generando este tipo de factores, que son los que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Estos factores de los cuales yo les quiero hablar en este momento son estos. Existen otros, pero sin embargo, considero que estos son esenciales para nuestro bienestar, para nuestro desarrollo, no solamente como individuos, como personas, sino como miembros de una sociedad. El autoconocimiento, la automotivación, la regulación emocional, pensamiento crítico, empatía, habilidades sociales, resolución de conflictos y manejo del estrés. Vamos a ir viendo un poco de cada uno de estos.
Siguiente, por favor. El autoconocimiento. Siguiente. En el autoconocimiento existen 3 elementos que son sumamente fundamentales que vayamos nosotros desarrollando, si tal vez en este momento no lo hemos hecho. La conciencia emocional, la autovaloración y la autoconfianza. Siguiente, por favor. La conciencia emocional tiene que ver con que nosotros hagamos ese proceso de preguntarnos, de interactuar con nosotros mismos, de conversar con nosotros mismos, si lo queremos ver de esa manera, y preguntarnos, ¿qué siento? ¿No? En este momento, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy enojada? ¿Estoy triste? ¿Estoy frustrada? ¿Estoy feliz? ¿Cuál es esa emoción que estoy sintiendo en este momento? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento esta tristeza? ¿Por qué siento este enojo? ¿Por qué siento felicidad? ¿Qué pasa o qué pasa cuando me siento de esta manera? Cuando estoy o me siento enojada, ¿qué ocurre? ¿Qué reacciones o qué acciones yo llevo a cabo? Bueno, a lo mejor yo grito cuando estoy enojada, yo aviento cosas cuando estoy enojada, yo lloro cuando estoy enojada. Ir identificando todos esos elementos en nosotros y en las distintas emociones que vamos experimentando a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra vida. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos hace ver que nosotros somos seres humanos, que somos seres integrales, que estamos conformados tanto por pensamientos como por emociones y acciones. Lo ideal es que exista esta congruencia, ¿no?, entre lo que yo pienso, la emoción que estoy sintiendo y actuar de manera acorde al contexto, a las personas con las cuales estoy en ese momento, con esa emoción que estoy sintiendo. Siguiente. La autovaloración tiene que ver con que seamos nosotros conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, es decir, en qué soy buena, cuáles son mis capacidades, qué cosas hago bien, ¿no? Cuáles son esos elementos en mi vida en los cuales yo me destaco, pero también ser conscientes de nuestras áreas de oportunidad. Aquellos elementos en los que tal vez tenemos que trabajar un poco más para que se vuelvan fortalezas. Aquellos aspectos que tal vez nos cuesta un poco más de trabajo realizar, ¿no? Por ejemplo, tal vez este proceso de esa conversación con nosotros mismos, ¿no?, esa introspección, nos cuesta trabajo. Entonces, yo ya sé, yo ya detecté que esa es un área de oportunidad en mí y que entonces tendría que buscar la ayuda para poder llevar a cabo ese ejercicio. Y aquí es donde podemos encontrar, ¿no?, esa ayuda, a lo mejor esa ayuda profesional, ¿no? Tal vez de manera individual yo no puedo llevar a cabo ese ejercicio, pero si acudo a terapia psicológica, en el proceso psicoterapéutico, él o la profesional de la salud mental me puede ir guiando a que yo vaya de manera ya individual identificando estos elementos. ¿Qué siento? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué pasa cuando me siento así? Siguiente, por favor. Y la autoconfianza. Una vez que nosotros ya hemos identificado cuáles son esos aspectos que realizamos de manera correcta, que son nuestras fortalezas, que son nuestras capacidades, pues entonces adueñarnos de eso, ¿no? Ser confiados y tener esa confianza de saber decir, bueno, yo soy buena para esto, yo sé hacer esto, ¿no? Tener la confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas, de que sabemos hacer las cosas, de que podemos hacer las cosas, ¿no? Es ese alto sentido de nuestro propio valor. Y esto se da obviamente cuando tenemos esa percepción clara de cuáles son nuestras capacidades, pero también de cuáles son esos elementos en los cuales tenemos que aprender, tenemos que mejorar. Siguiente, por favor. La automotivación. La automotivación es un elemento esencial en nuestra vida. Si tuvieron la oportunidad ayer en la tarde de entrar a la conferencia del doctor Elías, hablaba mucho en esta parte de la psicología positiva de motivarnos, ¿no? Tener ese motivador que puede ser
un motivador personal o puede ser algún elemento de nuestro contexto, ¿no? El querer el bienestar de mis hijos, el querer el bienestar de mi familia, ¿no? Para ir guiando nuestras acciones. Podemos encontrarnos con personas, tal vez nosotros mismos en algún momento de nuestra vida nos hemos dicho, ¿no? Nunca podré ser bueno en esto. ¿Para qué lo intento? ¿Para qué hago el esfuerzo de intentarlo si yo ya sé que no voy a ser buena en esto? O no voy a ser buena en esta situación. Tal vez nos hemos encontrado en ese momento de nuestra vida en el cual nos hemos dicho esto. O hemos escuchado a personas que se han dicho este tipo de frases. Siguiente, por favor. ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos topamos con este tipo de situaciones? Que existen ciertos elementos en nuestra vida que nos van a ayudar a procesar, a promover esta automotivación. El impulso del logro. El que nosotros nos esforcemos para mejorar, para cumplir nuestros objetivos, para cumplir nuestras metas. No únicamente ponernos objetivos, ¿no? Que tal vez pueden ser incluso utópicos, no realistas, ¿no? En este momento de nuestra vida, sino esos objetivos claros, esos objetivos que sabemos que sí se puede lograr, ¿no? Que tal vez nos va a llevar no un mes, no 6 meses, nos puede llevar incluso años, pero que si tenemos el compromiso, que es el otro elemento, nosotros podemos lograr eso que queremos, ¿no? Esa capacidad de asumir los objetivos que nos hemos propuesto, ya sean objetivos de nosotros, ¿no? O también objetivos de los elementos que están en nuestro contexto, de nuestra familia, objetivos en común con nuestra pareja, ¿no? Objetivos relacionados con nuestro trabajo, nuestro crecimiento no solo personal, sino también profesional. Tener la iniciativa, tener la confianza para proponer. Y esto se relaciona mucho con ese autoconocimiento que acabamos de revisar, ¿no? Esos elementos que nosotros podemos identificar en los cuales somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Para entonces llegar a proponer esos elementos en los cuales yo sé que soy buena, ¿no? Si en mi trabajo yo me desempeño de manera correcta, logro mis objetivos, ¿no? Logro mis metas, pues entonces yo tengo esa confianza en mí misma, en mí mismo, para tomar la iniciativa, para ser propositiva. Y el optimismo, que es persistir en los objetivos a pesar de los obstáculos que nos podamos encontrar a lo largo de nuestra vida. Y les repito, ¿no? Esto, algo que también se tocó ayer en la conferencia del doctor Elías, hablar de ese optimismo realista, no de ese positivismo, ¿no? Que mencionaban en comentarios en ese momento, que puede llegar a ser tóxico, ¿no? Si queremos utilizar ese término, ¿no? Que tal vez no es algo, ¿no? Real, no es algo que nosotros podamos llegar a cubrir, a cumplir. Siguiente, por favor. La regulación emocional. Esta es una de las más difíciles en algunas personas, ¿no? Que no podemos llegar a desarrollar o que nos cuesta mucho más trabajo. Y tiene que ver con lo primero que vimos, que es el autoconocimiento. Reconocer mis emociones. ¿Cuáles son esas emociones no gratas, ¿no? A mí no me gusta hablar de emociones positivas o negativas, porque recuerden que todas las emociones tienen funciones en nuestra vida, tienen un objetivo. Tal vez unas son más gratas, como la felicidad, como el amor, y otras no tan gratas que podemos llegar a experimentar, como la tristeza, ¿no? Como el enojo. Sin embargo, tienen una función en nuestra vida. Entonces, reconocer esas emociones no gratas, cuando estoy experimentando ese enojo, cuando estoy experimentando esa tristeza, y gestionar los impulsos. Saber, si yo ya sé cómo normalmente me comporto cuando estoy enojada, cuando estoy enojado, entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que esa conducta, tal vez si es una conducta violenta, no llegue a ocurrir? ¿Cómo la puedo canalizar? ¿Cómo la puedo gestionar? Pensar antes de actuar, sobre todo cuando sentimos ira o miedo. Esto también puede llegar a ser difícil porque muchas veces nuestras emociones bloquean nuestros pensamientos, ¿no? Y esto tiene una explicación
¿no? Neurológica, psicológica, que muchas veces, tal vez a algunos les ha pasado cuando estamos ansiosos, cuando estamos nerviosos ante una situación, ante alguna presentación, ante un examen, nos quedamos en blanco. Aunque estudiamos días antes, aunque nos preparamos para esa presentación, en ese momento algo ocurre que nos quedamos en blanco. Cuando estamos en situaciones de emociones no gratas, como el enojo, muchas veces también esto pasa, ¿no? Esa emoción bloquea nuestro pensamiento. Entonces ahí es cuando una de las herramientas que podemos utilizar, de las técnicas, es detener ese pensamiento, ¿no? Detener esa emoción. Tomarnos un momento para que la emoción vaya disminuyendo en intensidad y entonces ya poder reaccionar de manera correcta dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Y la flexibilidad para responder y adaptarnos a los cambios y exigencias de nuestro entorno. Y esto es esencial, más en estos momentos en los cuales nos encontramos de contingencia, de pandemia, ¿no? El ser flexibles, el entender que existen cosas que no podemos controlar y que tenemos que adaptarnos a esas circunstancias, a esas condiciones en las cuales nos encontramos. Siguiente, por favor. La empatía. Mucho se ha hablado de la empatía, ¿no? Más retomando esta parte de la contingencia, de la pandemia en la cual nos encontramos, y es ser conscientes de los sentimientos, de las emociones y de las necesidades de las otras personas, ¿no? Mucho se conoce como el ponernos en los zapatos de la otra persona, pero esto no es fácil, ¿no? El ponernos en esas condiciones, en entender lo que la otra persona está viviendo, está experimentando, implica primero que nosotros conectemos con nuestras emociones. Si yo no reconozco esas emociones en mí, va a ser muy difícil que las reconozca en las otras personas. Siguiente, por favor. Y podemos encontrar entonces 3 elementos de esta empatía. La empatía cognitiva, que tiene que ver con asumir las perspectivas de las otras personas, entender que mi realidad, que mi contexto, que mi perspectiva no es la única, que existen otras personas con distintas interpretaciones, distintas vivencias, distintas experiencias. Y el que yo pueda entender eso ya me genera o ya establece esa conexión con la persona. Tal vez no a ese nivel emocional con el que normalmente entendemos la empatía, sino a ese nivel cognitivo, a ese nivel de comprender y entender a la otra persona. Ahora, el nivel emocional, que es el que normalmente conocemos, es cuando conectamos emocionalmente con la otra persona. Cuando incluso pueden haber personas que son tan sensibles que si ven a alguien llorando, lloran, ¿no? Porque se conectan tan profundo emocionalmente con esa persona que sienten, experimentan en su cuerpo lo que la otra persona está sintiendo. Y la preocupación empática, que esa es la base del altruismo, es la que nos va a llevar a ocuparnos de las otras personas, la que nos va a llevar a ayudarles en situaciones que nosotros percibimos o que la persona nos expresa que necesita esa ayuda, que necesita ese apoyo. Siguiente, por favor. Las habilidades sociales. Aquí hablamos con elementos que tienen que ver con comunicarnos de manera asertiva, ¿no? No de manera agresiva, violenta, no de manera sumisa, ¿no? El defender nuestros derechos, el de manera clara, de manera concreta, decirle a la otra persona lo que estamos sintiendo, cómo nos hace sentir lo que esa persona está haciendo y entonces proponer qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. La escucha activa, que esta escucha no es solamente estar escuchando a la otra persona, oyendo a la otra persona, sino tener esa atención, concentración plena en lo que la otra persona nos está comunicando, para poder entonces regresarle de la mejor manera, devolverle eso que la persona nos está comunicando. Establecer vínculos significativos, esas relaciones interpersonales, ya sean familiares, de pareja, con amigos, con compañeros de trabajo, que nos
nos donen, nos den, nos brinden ese bienestar en nuestra vida, que sean constructivas, ¿no? Y no que nos lleven por esas situaciones que pueden ser de riesgo. La colaboración y cooperación, ¿no?, en los distintos ámbitos de nuestra vida, familiar, laboral, con los amigos, ¿no? El tener esa disposición para poder colaborar, para poder trabajar en equipo, para considerar las distintas perspectivas, las distintas emociones, las distintas capacidades, habilidades y fortalezas de las personas con las cuales estamos conviviendo. Siguiente. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico es también un elemento muy importante actualmente en nuestras vidas. Gracias al pensamiento crítico, nosotros podemos llegar a explorar las distintas alternativas, las distintas consecuencias de alguna situación, más allá de mi perspectiva, más allá de mi experiencia. Nos permite analizar de manera objetiva toda la información que nosotros obtenemos. No irnos y creer con lo primero que nos dicen, con lo primero que vemos. Esto obviamente implica todo un proceso, todo un trabajo con nosotros. El investigar, el preguntar, el cuestionarnos y no tomar como verdad absoluta todo lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando o lo que nos van diciendo. Y también implica el juzgar si hay razones suficientes, relevantes, aceptables para hacer algo, para creer algo, para no hacerlo o para no creerlo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de aspectos que, bueno, es que mi comadre me dijo, mi amigo me dijo que yo hiciera esto. Bueno, tener ese criterio, ¿no?, de poder juzgar, poder analizar si eso que esta otra persona me está diciendo que yo haga es lo mejor. Entonces yo tendría que analizar, tendría que investigar, tenía que ir cuestionando todos estos aspectos que nos van diciendo para entonces, de manera personal, ¿no?, crearnos esas conclusiones a través de todos esos elementos que vamos encontrando. Siguiente, por favor. La resolución de conflictos, ¿no? El conflicto tenemos que entender que forma parte de nuestra condición humana. Nosotros interactuamos con personas y no necesariamente esas interacciones van a llegar a ser constructivas o positivas. Podemos encontrarnos con situaciones, con relaciones en las cuales se den este tipo de interacciones conflictivas. El reto que tenemos entonces es desarrollar estrategias constructivas. ¿Cómo podemos nosotros solucionar estos conflictos? ¿Cómo podemos prevenir que ocurran este tipo de conflictos? Y es entonces cuando tenemos que manejar, ¿no?, la manera que sea un estímulo para nuestro desarrollo, que favorezca nuestro cambio, que sea un crecimiento personal. ¿Cómo percibimos esos conflictos? Los percibo de manera catastrófica y decir, bueno, es que este es un problema, no voy a salir de ahí, nadie va a poder ayudarme. O percibirlo como, ok, pasó esto, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué fortalezas tengo? Tal vez necesito la ayuda. Ya identifiqué que sí necesito de que alguien más me ayude a solucionar esto. Bueno, ¿qué canales tengo? ¿Qué rutas puedo encontrar para encontrar a esas personas, a esas instituciones que me puedan ayudar a salir de esa situación problemática o de conflicto en la cual me encuentro? Siguiente, por favor. Y de nuevo aquí me regreso a eso inicial que vimos, que tenemos que considerar el cómo nos sentimos ante esos conflictos, cómo respondemos ante esos conflictos y cuándo tratamos de resolver esos conflictos. Muchas veces lo que va haciendo que el conflicto crezca, el problema crezca, es que lo evadimos, lo negamos, ¿no? No queremos que esté esa situación porque no nos gusta, porque no nos agrada. Entonces la vamos dejando pasar, pasar, pasar y va haciendo como esa bola de nieve que va creciendo, 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 hasta que ese problema, ese conflicto, que era pequeñito, que tal vez lo podíamos solucionar nosotros mismos, se vuelve un conflicto en un problema ya tan grande, que entonces llega un momento en que explota y las consecuencias no solamente son para mí,
sino también para aquellas personas que están a mi alrededor. Entonces, el momento, ¿no?, cuando surge el conflicto y el compromiso, la iniciativa que nosotros tenemos para solucionarlo es un elemento muy importante para poder llevar a cabo este factor protector. Siguiente. Y el manejo del estrés. Ya estamos concluyendo con esta parte. El estrés también es algo que vivimos muchas veces todos los días de nuestra vida, ¿no? Cualquier cambio que ocurra en nuestra vida nos genera ese estrés. El tener que adaptarnos a ciertas circunstancias, a ciertas condiciones, nos va generando estas situaciones de estrés, esta respuesta de estrés. Es esa respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante situaciones que pueden ser amenazadoras o ante situaciones que pueden ser desafiantes. Por eso hablamos que no todo el estrés es negativo. Existe un estrés positivo que nos va a ayudar a generar esa activación, a generar que entonces nosotros percibamos esa acción como un desafío, como un reto y actuemos para solucionar esa situación. Pero, siguiente, cuando nos topamos con situaciones en donde el estrés se está dando en nuestra vida de manera prolongada, es decir, que ya estamos viviendo situaciones de estrés desde hace mucho tiempo, de manera intensa, todos los días de nuestra vida, es cuando entonces ya se vuelve este estrés crónico. Y es cuando ya se reflejan esas consecuencias, esos estragos en nuestra salud, no solo física, sino también en nuestra salud mental. Siguiente, por favor. Y aquí es donde tenemos que evaluar de nuevo ante qué estímulos yo me estreso, qué situaciones me generan estrés, qué cosas de la casa, de la escuela, de mi familia, de mi trabajo me generan estrés. ¿Cómo se manifiesta ese estrés en mi vida? Y aquí pueden haber infinidad de manifestaciones. A mí a lo mejor cuando yo estoy estresada me da colitis. A otra persona cuando está estresada se le empieza a caer el cabello. A otra persona, ¿no?, puede incluso presentarse problemas en la piel. Entonces, identificar en cada uno de nosotros qué ocurre con nuestro cuerpo, qué ocurre con esas manifestaciones que nos está dando nuestro cuerpo, que algo está pasando en nuestra mente, que algo está pasando en algún aspecto, algún contexto de nuestra vida que nos está generando esas reacciones en nuestro cuerpo. ¿Y cuándo aumenta? Esto es muy importante para evitar que exista ese estrés crónico. Identificar cuándo ese estrés ya no es algo normal o esperado en nuestras condiciones de vida y cuándo ya se vuelve un elemento que va a dañar incluso nuestra salud física. Siguiente, por favor. Entonces, estos factores nos van a permitir trabajar en nosotros mismos, con nuestras áreas de oportunidad, con nuestras cualidades, con nuestras fortalezas, así como con esos aspectos, esas estrategias de cómo enfrentamos estas situaciones adversas, esos problemas, esos conflictos que nos pueden atravesar a lo largo de nuestra vida e identificar cómo nosotros podemos ser capaces de salir adelante a pesar de esas dificultades, a pesar de esas adversidades en las cuales nos podemos encontrar. Siguiente, por favor. Y entonces aquí pareciera trabalengua, ¿no?, esta frase, pero entonces tenemos que aprender a desaprender para poder reaprender. Es decir, tengo que aprender a quitarme, ¿no?, esos pensamientos, esas ideas, esos constructos, esos esquemas que a lo mejor me fueron dando, me fueron enseñando desde que era pequeña, desde que era pequeño. Y entonces ahora, en este momento de mi vida, tengo que reaprender. Tengo que encontrar esas herramientas, esas estrategias para poder voltear esos factores de riesgo que a lo mejor tengo en este momento y convertirlos en esos factores protectores. Siguiente, por favor. Y ya nada más para concluir, ¿no?, quiero hacer hincapié en este elemento. Estas competencias y habilidades no son innatas en nosotros. Las vamos aprendiendo, las vamos adquiriendo.
Si en este momento de nuestra vida no las poseemos, no quiere decir que nunca las vamos a poder desarrollar. Al contrario, es importante identificar qué es nuestra área de oportunidad y entonces buscar esas herramientas para poder desarrollarlas, para poder generarlas. Y es nuestra responsabilidad como personas adultas promover el desarrollo de estas habilidades, de estas competencias, que son o se vuelven estos factores protectores en la niñez, en esos niños, niñas, adolescentes con las cuales nosotros convivimos, para evitar que en sus etapas de desarrollo se puedan presentar situaciones como a lo mejor nosotros las hemos vivido, ¿no? Y no repetir esos patrones. Entonces, es nuestra responsabilidad, no solo como adultos, sino como sociedad. Aquí concluyo con la plática. Gracias, maestra Indra. Pues ha sido un verdadero gusto el poder escuchar esta exposición de los factores asociados principalmente a la prevención de la violencia, porque muchas veces escuchamos hablar del tema, pero más en relación con las consecuencias que tiene, y nos quedamos a veces con este hueco de saber de qué formas podemos nosotros entonces prevenir, ¿no? Entonces, me parece que es un tema fundamental, la aportación que nos hace el día de hoy realmente abona a cambiar la situación. Esperamos que la información haya llegado de manera clara. Y nada más para puntualizar, tenemos varias preguntas que quiero condensar y hacérselas. Tenemos una pregunta importante. Alguien nos pregunta en el chat, cuando una situación de violencia avanza, ¿es posible que las palabras o acciones de personas externas hagan que el violentado o violentada se dé cuenta de la situación en la que está e incluso pudiera salir de esta? Yo supongo que se refiere a que si las palabras o las acciones de personas ajenas a este contexto pueden realmente marcar la diferencia. Gracias, maestro Mario. Claro que sí, ¿no? Forma parte de esos elementos protectores, ¿no? Esas redes de apoyo que nosotros podemos tener, el que otras personas que se encuentren en nuestro contexto nos digan, nos hagan ver situaciones que a lo mejor nosotros o nosotras hemos normalizado, ¿no? Les decía, al inicio la violencia la vamos aprendiendo. Y si a lo largo de toda mi vida yo aprendí que esa era la forma de cómo se comporta una persona, ¿no? Que son esas conductas violentas, yo lo voy a ver como algo normal, como algo cotidiano. Entonces, si alguien más se percata que esto no es lo normal, que estas situaciones que estoy viviendo no son las que tendría que vivir, obviamente por mi bienestar, por mi integridad personal, física, y si se le dice a la persona, va abonando a que la persona se vaya dando cuenta de esta situación. No es fácil, obviamente, porque implica el romper con toda esa estructura de la persona, con todos esos aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida, pero es un elemento protector importante, el tener a esas personas a nuestro alrededor, ¿no? Que nos vayan ayudando y guiando en estas situaciones, y más en estas situaciones que son conductas violentas. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Muy clara la respuesta. Otra pregunta que nos hacen es cómo romper el patrón de la violencia sin reaccionar de una forma también violenta. Claro, aquí tiene que ver, ¿no? Obviamente, si ya nos dimos cuenta, ¿no?, que estas conductas no son las correctas, entonces yo ya tengo esa iniciativa de modificar, de cambiar. Por eso les hacía hincapié al final de la presentación, que tenemos esa responsabilidad nosotros como adultos de promover estos cambios en las generaciones presentes, en las generaciones futuras, ¿no? El que enseñarles cuáles son esas estrategias correctas para reaccionar ante estas situaciones que nos están ocurriendo tal vez en nuestro momento. Si yo ya identifiqué, ¿no?, que
mi reacción ante situaciones de enojo, ante situaciones de ira, ante situaciones de rabia, son llevar a cabo conductas violentas hacia mí o hacia otras personas que están en mi contexto. Y por mí mismo, por mí misma, no puedo llegar a regular esas reacciones de mis emociones, entonces necesito pedir ayuda. Y es pedir ayuda a un profesional de la salud mental, porque son esas personas las que nos van a dotar de esas herramientas, de esas guías para poder romper, como mencionaba en la pregunta, esos patrones, ¿no?, de conductas violentas de la mejor forma. Gracias. Muy interesante porque es claro que si nos damos cuenta de que tenemos esta característica y no actuamos buscando ayuda, pues va a ser más difícil entonces el poder romper con este ciclo. Entonces es muy interesante la aportación que nos hace desde este punto. Hay preguntas, les llamó también la atención a la audiencia el tema del estrés. Están preguntando si el estrés crónico, una situación de estrés prolongado, puede generar actos violentos y cómo poder identificar las reacciones físicas que pueden darnos alerta de estar en este punto. Claro, sí, estar ante un estrés prolongado en nuestra vida nos puede detonar estas conductas violentas. Sí puede ser un factor de riesgo, ¿no? En este caso, el estar ante este tipo de estrés a lo largo de todo nuestro día, a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?, incluso. ¿Y cómo podemos identificarlo? Les decía, hacer este ejercicio, ¿no?, de preguntarnos, bueno, si yo me siento mal, nuestro cuerpo es muy sabio y nuestro cuerpo nos va a decir cuando no estamos sintiéndonos de manera correcta, no estamos bien, ¿no?, físicamente, mentalmente. Hay que identificar qué es lo que va cambiando en nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces, tal vez puede ser algo más factible identificar cuando estamos nerviosos, cuando estamos ansiosos ante una situación y podemos empezar a sudar, podemos empezar a lo mejor incluso a temblar, se nos cierra la voz, o existen como ciertos elementos que van pasando por nuestro cuerpo que nos está diciendo que estamos ante una situación estresante, ¿no? En algunas personas, les decía, es muy diverso, hay una infinidad de manifestaciones del estrés, ¿no? Y yo decía de manera particular, yo sé que estoy estresada cuando me da colitis, ¿no?, porque yo ya pasé por un proceso en el cual me empezó este problema, acudí a un médico y al revisar y hacer como que toda esta historia clínica, pues se da cuenta de que no son elementos de mi alimentación o aspectos, ¿no?, como que más físicos, químicos, ¿no?, incluso. Entonces, empieza a explorar, bueno, ¿y cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu familia? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que son elementos externos, ¿no?, que no tiene que ver a lo mejor con esa alimentación lo que está ocurriendo. Y en otras personas, les decía, incluso hay personas, ¿no?, que es muy evidente porque tal vez empieza como que a saltarse el ojito, ¿no?, esos elementos o con ciertos tics que nos va diciendo que algo está pasando. Y con otros puede ser algo que no se manifiesta tal cual en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente. Cuando perdemos la atención al detalle, cuando tenemos más accidentes, ¿no?, o estamos más despistados o despistadas de lo habitual, es porque algo está ocurriendo. Entonces, nuestro propio pensamiento nos está ahí alertando de que algo está pasando. Entonces, puede ser algo muy sutil como eso, ¿no?, o algo ya como una manifestación en mi cuerpo, ¿no?, que incluso me salgan como manchitas, ¿no?, rojas en la piel, ¿no?, u otro tipo de manifestaciones. Gracias, maestra Indra. Me quedo en lo particular con esta frase de que el cuerpo es muy sabio y que nos va a avisar de manera inteligente cuando estemos en una situación crónica. Nada más tenemos que prestar entonces muchísima atención a él. Y ya para ir cerrando, hay dos preguntas.
Le voy a hacer la primera, que tiene que ver con la familia y el entorno familiar, y la segunda, que tiene que ver con la violencia. La primera, nos preguntan cómo trabajar el tema de la empatía, en particular si en casa tenemos a una persona con alguna discapacidad. Y algo que tiene que ver, ¿qué estrategias se pueden aplicar con los demás miembros de la familia que no tienen una discapacidad? En este caso, ¿cómo reaprender nuevos hábitos, nuevos tratos? ¿Cuál sería su respuesta, maestra? Claro, es obviamente un contexto un tanto distinto, a lo mejor por estas condiciones particulares en las cuales nos podemos encontrar, en este caso con esta variable, ¿no?, de una discapacidad. Si bien desde pequeños nosotros vamos o podemos ir promoviendo la empatía con pequeñas acciones, ¿no?, que vayan identificando, ¿no?, que ciertas personas, incluso con los animales, ¿no?, que ciertos animales merecen el respeto y el cuidado, ¿no?, para todos o como todos, ¿no? Si en casa hay mascotas, ¿no?, por ejemplo, el ir inculcando desde pequeños a respetar a estos individuos, a estos seres, no porque creamos que no tienen sentimientos, que no van a gritar o van a reaccionar, ¿no?, de manera violenta para con nosotros, no quiere decir que no estén sufriendo si realizamos algo. Entonces, desde esos aspectos como que tan pequeñitos, podemos ir inculcando estos elementos de la empatía. Les decía que no es fácil desarrollar la empatía. Creemos que es muy fácil decir, bueno, me pongo en los zapatos de la otra persona. Pero esto que ya incluso llega a ser como un cliché, no es algo fácil, porque implica el que yo tenga que conectar con mis emociones. Entonces, lo importante aquí, o el consejo que yo daría, es que se vaya promoviendo ese reconocimiento de las emociones en cada uno de estos miembros de la familia, ¿no? El que se lleven a cabo incluso estas pláticas, estas discusiones entre los miembros de la familia, en donde vayan exponiendo qué es lo que sienten, cómo se sienten, o para que cada uno, obviamente es válido lo que cada uno de nosotros sentimos, y cómo esas manifestaciones a lo mejor llegan a afectar a algún miembro de nuestra familia, cómo podemos modificar esos aspectos, y ahí entra otro elemento que es la comunicación asertiva. El poder llegar a esos acuerdos entre los miembros de nuestra familia, en este caso, que nos beneficie a todos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Entonces es indispensable integrar a todos y todas en la familia, independientemente de que alguno o alguna tuviera alguna discapacidad. El mensaje es el mismo: el respeto, la empatía, el poder generar una relación positiva dentro de la casa. Y bueno, ya para cerrar, ¿cómo podemos sensibilizar a una víctima de violencia de que probablemente lo que vive es un amor mal aprendido? Estoy suponiendo que se refiere quizás la pregunta a que no es un verdadero amor en ese sentido, ¿no? Como más bien es un fenómeno de violencia. Pero ¿cómo explicárselo a una víctima para que realmente le llegue el mensaje? Claro. Decía, llega a ser difícil, ¿no? Y me imagino que la persona que lo pregunta lo está experimentando, ¿no? El que a lo mejor yo le puedo decir, le puedo explicar, y la persona no llega a entender o comprender, ¿no?, el mensaje que yo le quiero dar. Y aquí es donde entra esa empatía, ¿no? Entender que esta otra persona que es o ha sido víctima de violencia, muy probablemente así aprendió, en sus contextos inmediatos, en su familia, así fue como creció, ¿no? Entendiendo que de esa manera se demostraba el amor, que nosotros en este momento sabemos que no es de esa manera, ¿no? Que eso no es amor, que eso es violencia, ¿no? Es de poquito en poquito, ¿no? Es no quitar el dedo del renglón, no desanimarnos porque a lo mejor a la primera, a la segunda, la persona no nos hace caso, no considera, ¿no?, como pertinente lo que nosotros le tratamos de explicar o de decir, que sepa que estamos ahí, ¿no?, que está acompañada,
que si se requiere, ¿no?, alguna ayuda, algún apoyo, nosotros vamos a estar ahí, que vamos a hacer esa contención, esa red de apoyo social que va a tener esta persona y que obviamente si nosotros estamos percibiendo de que existe violencia, nosotros de manera externa, ¿no?, como estos amigos, familiares, ¿no?, esta red de esta persona que esté viviendo violencia, tenemos esa responsabilidad social, ¿no?, de denunciar y de establecer que aunque la persona lo permita, lo queremos ver de esa manera, porque en realidad no está siendo consciente y voluntaria, ¿no?, esa victimización, pero si llega entonces a afectar, ¿no?, de su integridad, su vida, entonces ahí sí tendríamos nosotros que actuar de manera directa. Gracias, maestra. Y particularmente pensaba al escucharle en los menores, las y los menores de edad, que ahí sí la protección sí depende de quienes ya somos adultas y adultos. Pues muchas gracias, maestra. Más que claras las respuestas y bueno, su exposición magistral. La verdad es que la gente que nos está siguiendo ha hecho muchos comentarios, están muy pendientes, muy agradecidos. Y nosotros aquí en el equipo organizador de la Semana de la Salud Mental compartimos ese agradecimiento y esperamos verle muy pronto en otra plática, en otro espacio. De verdad, un profundo gracias, maestra. Muchas gracias por el espacio y a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Les invito a estar pendientes de las actividades que realizamos nosotros como Centro Estatal de Protección de Derechos y Participación Ciudadana, en donde promovemos el tipo de actividades de conferencias. Como parte del programa de violencia y urgencia, cada semana tenemos una temática en particular, entonces les invito a las personas pendientes para que estén participando en las actividades. Hasta luego. Gracias. Y hoy nos vemos a las 5 de la tarde en la infancia, estrategias para el día a día con la psicóloga Leonor Albor Villanueva. Y en punto de las 6 de la tarde vamos a tener a la plática de la salud mental en las personas adultas mayores a cargo del doctor Luis Patrón Vázquez. Buenas tardes y hasta pronto.